Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar la sesión correspondiente al mes de abril con un invitado pues que es conocido ya de algunos años, pero amerita su presentación. El doctor Ramón Ramírez Kelliker, egresado de la Universidad de Guanajuato, hecho cardiólogo en el Instituto Nacional de Cardiología, con un post en hemodinamia en el Centro Médico Nacional. Él nos va a hablar el día de hoy de insuficiencia cardíaca. Y cito al doctor José Fernando Guadalajara Pu, maestro en el instituto, de una definición entendiendo la insuficiencia cardíaca. El corazón es una bomba muscular que genera presión y desplaza volumen, cuya función es abastecer de sangre oxigenada a los tejidos y enviar sangre insaturada a oxigenar el pulmón para mantener la vida. El tema que nos va a hablar el doctor: el pasado, presente y futuro. Ramón, gracias por aceptar la invitación. Bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Hay unos mensajes principales de esta plática que pues es muy importante que los tengamos muy claros. La historia clínica y la exploración física en la actualidad son esenciales, pero son insuficientes para el diagnóstico. Los estudios de biomarcadores descartan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sin embargo no lo confirman. El ecocardiograma es un estudio esencial en el paciente y el tratamiento escalonado es la clave en la insuficiencia cardíaca. Hay que tratar de vencer la inercia terapéutica. Miren, esto es algo que me pareció muy interesante, porque este es el primer paciente que se diagnosticó con insuficiencia cardíaca hace 3.500 años, y en realidad es de que no es que se haya diagnosticado en ese momento, sino que en esta momia que excavaron y que está actualmente en el Museo de Turín, Italia, hicieron unas tomografías computadas y medicina forense virtual, y encontraron que este paciente tenía congestión pulmonar, y hicieron una tinción de inmunohistoquímica, descartaron tuberculosis, granulomas, infecciones por micobacterias, y llegaron a la conclusión que este paciente había fallecido por insuficiencia cardíaca. Ya los egipcios tenían ciertos conceptos de miocardiopatía hipertrófica, aterosclerosis coronaria. De hecho, este paciente tenía, al parecer, con estos estudios que les digo, presencia de arteriosclerosis. Sin embargo, fíjense que en el tiempo los chinos, Hipócrates, Galeno, todos han hecho una labor incansable o muy grande de tratar de definir o entender qué era el corazón en esos tiempos. Y quizás William Harvey, que es el padre de la fisiología, él fue el más acertado en su época, porque, por ejemplo, Descartes decía que el corazón calentaba la sangre y que el calor de la sangre era lo que se desplazaba hacia todo el cuerpo humano. Sin embargo, William Harvey, en su tratado de Motu Cordis, decía que la sangre era desplazada en círculos mediante, valga la redundancia, es tal cual la descripción, la traducción en latina que tienen ahí, ¿verdad? Mediante un movimiento circular en los seres vivos y que se mueve perpetuamente. Y esta es la función del corazón, ¿verdad? Que realiza mediante la pulsación, y por último, que el movimiento y la pulsación del corazón son la única causa del desplazamiento de esta sangre. William Harvey también, pues, tiene sus trabajos acerca de la fisiología de la circulación, ¿verdad? Él hizo también muchas autopsias y él determinó que las venas tenían valvas y que estas válvulas eran las que desplazaban nuevamente la sangre hacia el corazón. Entonces, después hubieron Richard Lower, que fue un discípulo de él. Él definió la insuficiencia cardíaca como una alteración en el corazón que cuando carece de fuerza
y ya no es suficiente para mantener esa circulación constante de la sangre. Después surgieron, este de aquí es Richard Lower, ¿verdad? Entonces, después surgió la teoría retrógrada ya en el siglo XIX, que la teoría retrógrada dice que las presiones, el incremento de las presiones es hacia las cámaras o válvulas previas, es decir, en reversa. Y después surgió también la teoría anterógrada de James Mackenzie, que decía que existía la insuficiencia cardíaca, era un cuadro donde existía un bajo gasto cardíaco, y el bajo gasto cardíaco hacía que no hubiera una adecuada perfusión en los tejidos, y entonces eso era el fenómeno de la insuficiencia cardíaca. Aquí es bien importante entender que pues todos estas personas que les acabo de decir en 2 diapositivas, pues pasaron siglos, milenios para que pudieran entender el cuerpo humano, ¿no? O sea, porque en la actualidad uno publica una cosa en las redes sociales, aparece ese mismo día, uno se va enterando, pero estas personas que estaban en Italia, en Francia, en distintos lugares, pues simplemente desestimaban, o sea, lo que mucho tiempo dijo William Harvey, pues fue desestimado, y después fue a través de Richard Lower que se afirmó que él fue el que retomó su teoría y dijo sí es por aquí. Ya más tarde empezaron a entender que este síndrome, que en la actualidad es catalogado así, pues consta de una retención de agua, sodio, que provoca disnea y edemas, ¿no? Entonces, pues bueno, a principios, los primeros inicios ya más de la medicina, quizás pudiéramos decir moderna, la auscultación nace en 1773 con René Laennec, un médico francés. En 1775 se descubre la planta de digital, ¿verdad? La planta de digital muy conocida, que es la que es un tratamiento eficaz para la hidropesía, el edema debido a insuficiencia cardíaca. En 1772, la de William Heberden describe la angina de Heberden, es la angina clásica que nosotros conocemos. Lleva ese nombre, ¿por qué? Porque él fue el que lo describió y fue publicado en el New England, fíjense, desde ese tiempo ya estaba esa revista. Entonces, algo que vino a revolucionar un poco más lo que fue la cardiología fue, pues, con Röntgen, los rayos X, con Korokov la medición de la presión arterial, Riva-Roche y Korokov la medición de la presión arterial, y con Wilhelm Enthoven, ¿no? el galvanómetro de cuerda. Fíjense que este galvanómetro, así eran los electrocardiógrafos a principios del siglo XX. Pesaban aproximadamente entre 270 kilos, pesaba un electrocardiógrafo inicialmente. Actualmente pues lo cargamos en una maletita, ¿no? Entonces fíjense cómo él fue, cómo tenían que meter las extremidades a una cubeta y agarrarse de otras zonas, de otros cables, para poder desarrollarse lo que son las derivaciones bipolares o las extremidades. Entonces, quienes dominaban los rayos X, la medición de la presión invasiva y la interpretación del electrocardiograma, fueron denominados a principios del siglo XX como cardiólogos. Es decir, no había, así fue como nació la cardiología, no había un título como tal, ¿no? Entonces, después, pues en la década de los 40 y de los 40 a los 60 nace el cateterismo cardíaco, la cirugía cardíaca, que detectaba enfermedades estructurales congénitas, reumáticas. Antes de los 80 se vuelve a tomar las teorías de lo que es la teoría anterógrada, retrógrada, y empiezan a surgir los conceptos de contractilidad y de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, estas también hacen las curvas de Frank-Starling, que son las curvas que son, pues, importantes para poder entender lo que es la insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues más adelante hubieron más participantes en este tipo para que se pudieran entender estos conceptos. Y fíjense que algo que era muy importante definir, que había platicado con el doctor Casas y el doctor Merino, era que anteriormente, fíjense, en 1929, para la insuficiencia cardíaca lo único que existía era digitales y descanso, nada más. Ya incluso Willis Horst, que hizo su tratado del corazón, que
muchos lo llegamos a leer en la carrera de medicina. Fíjense que él decía que para la insuficiencia cardíaca había que disminuir la actividad física, instituir digitales, dar tiazidas, potasio. Si no es suficiente, pues dar furosemide, y si no es suficiente, combinar furosemide con todas esas. Eso ya no existe. Pero quiero que se den cuenta que eso fue en 1974, o sea, eso no fue hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que pues bueno, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sufrió una era no farmacológica, a nivel de los 80 es una era farmacológica, que prácticamente 80s y 90s fueron pero lo que hizo la diferencia fue a partir de los 90s, donde se descubrió o donde se publicaron los estudios que iban a mejorar la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Y son con estos empezaron. Fíjense cómo antes dando su puro diurético y digoxina, al agregar el captopril, enalapril, cualquier inhibidor, ciertos inhibidores de la ECA, disminuía la reducción del riesgo relativo de muerte del 21%. Y fíjense cómo después de agregar el inhibidor de la ECA, agregar un beta bloqueador, pues disminuía ahora un 33%. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la importancia entonces de hablar de esta enfermedad? Hay una prevalencia de 2% en la población mundial, y en países de Occidente, pues que no se queda nada atrás, ¿no? Ha habido un aumento creciente de la prevalencia de esta, pues porque hay más prevalencia de factores de riesgo, pues cada vez hay más diabéticos, más hipertensos, más obesos, hay mayor población que envejece, la esperanza de vida es mayor, y hay mejor sobrevida posinfarto. ¿Por qué? Porque las terapias de reperfusión pues ya las tenemos a la mano, ¿no? Entonces esta enfermedad se ha hecho más prevalente, de tal manera que la mortalidad por insuficiencia cardíaca es del 4 al 7% intrahospitalaria, y fíjense cómo no se detiene ahí, va escalonando conforme pasan los días y los años. Y fíjense, esto es algo que me pareció muy interesante. Una entidad muy conocida por todos nosotros, el cáncer de mama, la mortalidad de 5 años, tiene una mortalidad del 22%, y fíjense cómo la insuficiencia cardíaca a 5 años, su mortalidad es del 37%, es más mortal, ¿verdad?, que el cáncer, uno de los cánceres más frecuentes en la mujer. Y fíjense que en México, pues ya saben, en México nuestras estadísticas son un desastre. De repente me encuentro esto en la Sociedad Europea de Cardiología, que en el 2015 dicen que 750,000 pacientes viven con insuficiencia cardíaca, y luego hay otra publicación que nos comenta que cerca de 2.5 millones de personas viven con insuficiencia cardíaca según la INEGI. 2.1% son de los adultos, 2.1% prevalece en hombres y 1.9% en mujeres, y en mayores de 65 años se supone que el 20% tiene insuficiencia cardíaca. La mortalidad es mayor en mujeres a causa de insuficiencia cardíaca y en ciertos estados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay más diabetes, más hipertensión, más obesidad, y fíjense cómo estos números comparados con Estados Unidos ya les vamos ganando. Entonces, pues hay que tener bien en cuenta eso, que nosotros como país en desarrollo estamos rebasando a los países que antes eran los más con mayor prevalencia de factores de riesgo. Y fíjense nada más lo que le cuesta a México tratar la insuficiencia cardíaca por año. Estamos hablando de billones de pesos, ¿correcto? Entonces es algo que es imprescindible hablar, porque existen medidas preventivas, ¿no? Entonces, pues bien, como ya lo dijo el doctor Casas, el corazón es una bomba muscular que genera presión, desplaza volumen y abastece sangre oxigenada hacia los tejidos, y también su otra función es que la sangre desaturada o insaturada la envía hacia el pulmón para oxigenarse y mantener la vida, ¿no? Entonces, para entender un poco la insuficiencia cardíaca son 3 conceptos importantes: la contractilidad, la precarga y la poscarga. Entonces, la contractilidad es la capacidad de la miofibrilla o de la fibra muscular para acortarse, ¿no?, en su longitud.
Es independiente de la precarga y poscarga, aunque en los estudios experimentales siempre está influida. Esto hay que dejarlo bien claro, que esto no tiene nada que ver con la precarga y poscarga, ¿verdad? La precarga entonces es la longitud de la miofibrilla antes de contraerse, es como un globo, lo inflan, y cuando alcanza su máxima inflación, esa es la precarga, y la poscarga es la fuerza con la que se opone a la contracción, o sea, la presión arterial, es el tope que le pone, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entender esto, decía mucho el doctor Guadalajara que había que entender a un globo. El globo, por ejemplo, la poscarga era definida o se definía por la ley de Laplace, que era el estrés parietal es directamente proporcional a la presión y el radio, e inversamente al grosor de la pared. Si nosotros inflamos un globo, a mayor presión, mayor tamaño, ¿no? A mayor y a mayor radio, o sea, mayor diámetro del globo, mayor estrés parietal. Y conforme se va inflando el globo, entonces se va adelgazando su pared del globo, ¿no? Va perdiendo, se va haciendo más elástica. Entonces hay que acordarnos de cómo es para poder entender este concepto de un globo, ¿de acuerdo? Bien. Después aquí está la curva de Frank-Starling. Esta curva es muy ilustrativa, parece ser más compleja, pero es muy sencilla de entender. Aquí esto es normal, la contracción, son curvas de presión, de índice cardíaco y de presión diastólica, ¿no? Entonces, en un paciente normal se mantiene el índice cardíaco normal a cierta presión diastólica, o sea, la presión previa a la contracción. Pero cuando ocurre un paciente con insuficiencia cardíaca, la forma en la que se puede compensar ese índice cardíaco es mediante la dilatación. No tiene otra forma más de adaptarse, y entonces a la hora de dilatarse retiene más volumen, y entonces desplaza de la curva de estar hacia abajo a la derecha, la desplaza hacia la izquierda y hacia arriba. Este es el mecanismo mediante todos los seres vivos que sufren con insuficiencia cardíaca pueden seguir viviendo. Es la única forma que tiene una de las formas más fisiológicas a nivel cardiovascular. Entonces podemos ver que a mayor estrés parietal, por ejemplo, en una estenosis aórtica, en una hipertensión arterial, pues va a decaer la función ventricular, y en cambio a mayor función ventricular o que no haya es inversamente proporcional. Es decir, a menor carga hemodinámica, mayor función ventricular; a mayor carga hemodinámica, menor función ventricular. Entonces, la contractilidad no es lo mismo que la función ventricular. Si se fijan, en un corazón normal, la contractilidad, la carga hemodinámica y la función ventricular son normales, así están las flechas. Pero, por ejemplo, en un paciente con hipertensión, fíjense cómo la contractilidad es normal, la carga hemodinámica es muy alta, y la función ventricular en el tiempo tiende a bajar, porque la hipertensión genera insuficiencia cardíaca. Y a la inversa, puede tener situaciones de insuficiencia mitral, que es una válvula de escape, la válvula mitral, y entonces tener poca contractilidad, con una carga hemodinámica bajita y con una función ventricular conservada. Pero no quiere decir que esto esté normal. A esto se le llama afterload mismatch. ¿Por qué? Porque todo se está fugando a través de la válvula mitral. Lo importante de estas curvas es entender que a mayor presión a la que se opone al corazón, menor función ventricular, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre la caída de la función ventricular, ocurre la caída del gasto cardíaco. Hay que recordar que el gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, o sea, cada vez que se contrae el corazón. Entonces ese es el gasto cardíaco. Y cuando cae el gasto cardíaco, se activa el sistema simpático, el sistema adrenérgico simpático, y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Estos van a mantener el gasto cardíaco a expensas de una congestión venosa. Aquí lo importante de esta diapositiva, fíjense, a la derecha tienen una radiografía con congestión y cardiomegalia, ¿de acuerdo? Y aquí en la izquierda tienen una parénquima pulmonar limpio con cardiomegalia. Este tiene una cardiomegalia más acentuada que esta. El índice cardiotorácico es de 0.65
y aquí el índice cardiotorácico es de 0.55, ¿de acuerdo? Sin embargo, fíjense cómo en este hay mayor congestión, pero no tanto por la función ventricular, sino por la activación del eje renina-angiotensina y del sistema simpático. Entonces, aquí domina la ley de Starling, que a mayor distensión del corazón como un globo, mayor fuerza de contracción, y el sistema de los péptidos natriuréticos es lo que permite que este paciente esté en una insuficiencia cardíaca compensada. Y en este lado podemos ver que sí, tiene menor cardiomegalia, pero está descompensada su insuficiencia cardíaca, ¿correcto? Entonces, la clase funcional es el grado de afectación de la capacidad de una persona inducida por una enfermedad cardíaca, pero eso no define ni el tipo de enfermedad cardíaca, ni tampoco la afectación anatómica o funcional del corazón. Entonces, aquí hay ciertos factores de riesgo. Hay, de acuerdo a la edad, en gente joven, las miocarditis, cardiotoxicidad, miocardiopatías, o acá a edades mayores, adultas, donde gobiernan la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la enfermedad valvular y la enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo, ¿qué es un factor de riesgo? Es cuando existe una asociación antecedente-consecuencia, causa-efecto. Eso significa que es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, un factor de riesgo tiene alta prevalencia y, por ejemplo, aquí podemos ver que estos factores de riesgo hay directos sobre la edad cardiovascular e indirectos sobre la cardiopatía isquémica, enfermedad arterial coronaria. Ahora bien, ¿qué es una comorbilidad? ¿Sí? Son entidades que tienen asociación bidireccional, es decir, la anemia puede generar insuficiencia cardíaca y a la inversa. ¿Sí me explico? La insuficiencia cardíaca genera anemia. La fibrilación auricular puede generar insuficiencia cardíaca y a la inversa, ¿sí? La depresión, la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar, o sea, son asociaciones bidireccionales, por eso están las flechas así representadas. Los factores de riesgo son causa-efecto. Y entonces, las morbilidades concurrentes pues son simplemente situaciones en las que no hay una asociación, ¿verdad? Puede haber alguna enfermedad de una fractura, una enfermedad abdominal, y pues es una morbilidad concurrente, más no una asociación con insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, algo que me parece interesante, aquí está una lista grande de factores de riesgo que, bueno, únicamente les quisiera mostrar que, por ejemplo, el alcohol aumenta el riesgo de embolia conforme pasa el tiempo, lo mismo de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, ¿sí? O sea, no creamos que solo es el tabaquismo, es el alcohol genera insuficiencia cardíaca y genera EBC y genera insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y fíjense cómo los pacientes de 40 años que consumen más de 350 gramos a la semana, 350 gramos vienen siendo como 21 cervezas a la semana. Entonces, fíjense los años perdidos de vida que tienen los pacientes, tanto hombres, mujeres y hombres, cuando son altos consumidores por enfermedad cardiovascular. Bien, entonces un signo muy importante que aparece en los factores de riesgo, como la hipertensión, aquí dando un ejemplo, porque es una enfermedad muy prevalente, vale la pena que hablemos de esto. Pues todo comienza con la hipertrofia concéntrica. Pues ¿cómo se define la hipertrofia? Pues con el eco, y en el eco podemos encontrar que más de 95 115 gramos pues es como el sustrato o el nicho para que empieza a correr la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de nuestros pacientes hipertensos estarlos evaluando de esta forma. Entonces, después se van agregando la enfermedad arterial coronaria y el infarto después viene. Y esto va haciendo que se vaya desarrollando, si el paciente sobrevive, vaya desarrollando fibrilación auricular y su expectativa de vida vaya decreciendo. Entonces, lo que hay que hacer es incidir desde aquí para evitar llegar acá. Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, vamos a exponer unos casos clínicos.
Por ejemplo, un hombre de 68 años que es hipertenso de 12 años y que está en tratamiento con hidroclorotiazida, con amlodipino, con TEAS pues, prácticamente fuera de metas, diabético, exfumador, y llega a urgencias con disnea de esfuerzo y retención de líquidos. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería el hallazgo más sugestivo de insuficiencia cardíaca? ¿Sus factores de riesgo? ¿La historia de un infarto cardíaco? ¿La historia de insuficiencia cardíaca? ¿O la historia de miocardiopatías en la familia? Algo que yo he visto muy positivo de ustedes, por ejemplo, en enfermería, es de que los interrogan ya cuando llega el paciente y le dicen, mire doctor, es diabético, es hipertenso, toma esto y tiene sus signos. Eso está muy bien que lo hagan ustedes. Y les voy y por eso me tomé la tarea de hacerles esta explicación. Los criterios de Framingham son con los que se diagnostican clásicamente la insuficiencia cardíaca, pero eran criterios empíricos. Y esto fue pues, en el New England en 1971 y era lo que se sabía de forma organizada, ¿de acuerdo? No olvidemos que todo esto ha contribuido. Entonces, fíjense aquí, estos son los criterios mayores, los menores: ortopnea, crepitantes, distensión venosa o la pletora yugular, cardiomegalia, edema agudo pulmonar, galope. Y los criterios menores: disnea de esfuerzo, edema malleolar, tos nocturna. Dos mayores o un mayor y dos menores hacían el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Así se hacía el diagnóstico de insuficiencia cardíaca hace tiempo. Pero fíjense cómo si teníamos un paciente con ortopnea y crepitantes, pues también podía tener EPOC, no necesariamente insuficiencia cardíaca, o podía estar en edema agudo pulmonar y crepitantes y podía ser una neumonía multifocal, o pudiera ser que tuviera un mayor y dos menores, crepitantes, tos nocturna y derrame pleural y tratarse de un SEA de pulmón. Entonces, pues no nada más es con los criterios de Framingham. Entonces, fíjense que este es un artículo publicado en el JAMA que ya tiene bastante tiempo, pero es muy interesante porque habla de la razón de probabilidad, ¿sí? Y las razones de probabilidades significa que aquel que tiene más de 10 puntos, obviamente en escalas ya hechas, como en esta del JAMA, aumenta la probabilidad o la compatibilidad de la enfermedad fuertemente, y cuando es menor al 0.25, pues disminuye bastante la probabilidad de que sea la enfermedad de la que estamos hablando. Entonces, fíjense cómo al interrogar, y de aquí vuelvo a regresar con ustedes, enfermería, si usted le pregunta al paciente, señor, ¿usted tiene antecedente de insuficiencia cardíaca? Sí. Fíjense cómo aumenta más la probabilidad de que el paciente que los está yendo a buscar sea por insuficiencia cardíaca. Bueno, siempre y cuando tenga falta de aire, ¿sí? Y con retención de líquidos. Señor, ¿y usted ha tenido un infarto? Sí. Esos son datos pivotes que nos aumentan nuestra probabilidad para llegar al diagnóstico. Fíjense cómo los factores de riesgo pues no tienen tanto impacto y el rendimiento diagnóstico es mayor con estas dos, y en los síntomas, la disnea paroxística nocturna. ¿Cómo se pregunta esto? Disculpe señor, ¿y usted en las noches despierta por falta de aire? ¿Sí? Sí despierto por falta. Bueno, pues dentro de los síntomas, a lo mejor el rendimiento no es tan alto, pero vamos sumando cada uno de estos y van aumentando la probabilidad. Y el paciente, si niega disnea de esfuerzo, no, es que ayer hice bicicleta o corrí una hora, pues ese no tiene disnea de esfuerzo. Difícilmente vamos a estar hablando de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, los hallazgos en el examen físico, la presencia de tercer ruido, esto por ejemplo ustedes los médicos de urgencia, si tú escuchas un tercer ruido, el tercer ruido, ¿en qué parte del ciclo cardíaco se escucha? Es un ruido que se escucha después del segundo ruido, después del cierre de las sigmoideas. El cuarto ruido es un ruido presistólico, o sea, es uno que se escucha justo antes del primer ruido. Cuesta un poco de trabajo entenderlo así, pero es el clásico. Ese es el tercer ruido, ¿correcto? Entonces, si tenemos que nuestro paciente tiene historia de insuficiencia cardíaca, de infartos, disnea paroxística, ortopnea, y tiene tercer ruido, vaya, pues ya la probabilidad, doctor, creo que su paciente viene en insuficiencia cardíaca.
Y fíjense que es un estudio que hicieron unos compañeros míos, amigos míos, que evaluaron junto con el doctor Guadalajara el rendimiento diagnóstico con razones de probabilidad. Y fíjense que como, además de lo que ya les acabo de mencionar, el impulso apical desplazado. ¿Dónde se palpa el impulso apical? A nivel del pezón y del lado izquierdo. Es decir, en quinto espacio intercostal, junto con línea medio clavicular izquierda. Si el impulso apical está ahí, el corazón no está crecido. Si el impulso apical se palpa un espacio intercostal hacia abajo, es crecimiento ventricular izquierdo. Si el impulso apical se palpa desplazado hacia la axila, entonces es crecimiento ventricular derecho, ¿correcto? Bueno, entonces fíjense cómo, sí, la historia clínica y el examen físico son esenciales, ya les acabo de dar muy buenas pistas, pero pues son insuficientes para hacer el diagnóstico. Este paciente de 68 años que tiene disnea de esfuerzo, edema y que tiene su plétora yugular, la plétora yugular se puede evaluar con la yugular externa o la interna, es más fácil ver la yugular externa, y se debe de medir 3 centímetros arriba del borde clavicular. ¿Qué son 3 centímetros? Por ejemplo, yo sé que mi mano, mis 2 dedos son 3 centímetros, deberían de ustedes medirse la mano y saber más o menos. Si rebasa, entonces tiene una plétora yugular, ¿correcto? Bien, entonces, este paciente que tiene 108 latidos, tiene ingurgitación yugular, es muy evidente. Tercer ruido, edema grado 2, estertores bivasales. ¿Qué le harían ustedes? Un cateterismo, una radiografía, electrocardiograma, una química de 24 elementos, un ecocardiograma conjunto con los péptidos natriuréticos. ¿Alguien que quiera opinar rápidamente? Se vale decir, bueno, pero como esta es una clase que estamos haciendo muy académica, pues vamos a empezar por la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, se supone que a alguien se le ocurre pedir una radiografía de tórax, no está mal. Fíjense cómo vamos a describirla pues rápidamente: la tráquea central, el parénquima pulmonar. Bueno, no se ven las bandas paratraqueales, están con una desviación fisiológica hacia la derecha. El parénquima pulmonar tiene hipertensión venosa capilar pulmonar y tiene un infiltrado intersticial difuso bilateral, ¿correcto? Los ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos están libres, no observo yo derrames. Sin embargo, la silueta medio torácica se encuentra crecida, agrandada, a expensas de una cardiomegalia, ¿de acuerdo? Claro, quien es un poco más observador va a saberme decir que esta prácticamente es una AP, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que esta es una tele de tórax y este es el electrocardiograma que tiene este paciente, que pues a grosso modo exhibe una fibrilación auricular con cambios en la con trastornos en la repolarización. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál de todos estos son los que mayor rendimiento diagnóstico tiene? Y fíjense, la hipertensión venosa capilar y el edema intersticial tienen 12, más de 10 que lo que les había dicho. Entonces esto todavía apoya más a que nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene cardiomegalia. Fíjense cómo este es el rendimiento o la razón de probabilidad negativa, no es menor de 0.25, pero es la más baja de todas. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Si el paciente no tuviera cardiomegalia, ahí estaríamos ya metiendo diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? Pero el paciente sí tiene cardiomegalia, ¿verdad? Ahora bien, el electrocardiograma, fíjense, ¿qué trastorno del ritmo es lo que más nos va a ayudar, o qué hallazgo nos va a ayudar para determinar que tiene insuficiencia cardíaca? Pues fibrilación auricular y los cambios inespecíficos o cambios nuevos en la onda T. Entonces, dentro de los estudios paraclínicos, la congestión venosa pulmonar, el edema intersticial y la ausencia de cardiomegalia, que sí la tiene, ¿no? Pero los rendimientos diagnósticos, fíjense cómo son bajos, pero son los más importantes para esta radiografía. Y fíjense cómo si no tuviera cardiomegalia, híjole, sí la descartaría prácticamente, porque el rendimiento diagnóstico es muy alto, cosa que no está en este paciente, ¿de acuerdo? La fibrilación auricular y los nuevos cambios de la onda T, ¿no?
Ahora, este es el ultrasonido pulmonar. ¿Por qué le pongo el ultrasonido pulmonar? Porque ya en la actualidad lo hacen muchos médicos, lo intento hacer yo, lo hacen intensivistas. Esto yo se lo he visto mucho a los intensivistas, que tienen líneas B, que tienen un patrón A, tienen un patrón B. No es nada del otro mundo, Eso es algo que yo me he cansado de decirles. O sea, deberíamos de aprender a hacer ultrasonido, tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque estos estudios han demostrado que pacientes que son egresados a domicilio con un patrón B, es decir, más de 3 líneas B por campo pulmonar, tienen una alta tasa de recurrencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca y o mortalidad a los 90 días. Y pues es que tiene mucho mayor sensibilidad el ultrasonido pulmonar que la misma radiografía de tórax, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto de corte? 3 líneas B. ¿Cuáles son las líneas B? Estas son las líneas B, estos cometas que se ven aquí. Si ustedes le ven más de 3 en un campo pulmonar, pues entonces fíjense cómo el HR se va hasta 4.08. Esto ya es muy alto, ¿verdad? De que estamos hablando de congestión pulmonar, ¿verdad? Entonces, bueno, sin embargo, ya hicieron varias pruebas. Y entonces, ¿cuál de estas pruebas ustedes creen que serían que confirmaría el diagnóstico? Claro, pues está la resonancia, el PET. Pues el PET no es solo en México, en la Ciudad de México y en Querétaro y a lo mejor en Monterrey. O sea, eso no es algo que podamos solicitar como cualquier persona. Una resonancia magnética, un paciente de insuficiencia cardíaca no te tolera una resonancia magnética nunca, pues, o sea, está en ortopnea, no se puede ni acostar, imagínense 2 horas ahí metido en el tubo, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, los péptidos natriuréticos y el ecocardiograma transtorácico. Aquí fíjense cómo ya hicimos nuestra evaluación de la historia clínica, de nuestro examen físico, y tomamos unos péptidos natriuréticos y pues resulta que salen arriba de 125 el NT-proBNP, que tanto yo les pido que me lo soliciten, ¿no? Y entonces pues ya se procede al ecocardiograma. Pero, a ver, o sea, no quiere decir que porque tiene más de 125 tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los péptidos natriuréticos se elevan por causas cardíacas y no cardíacas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver mucho? La hemodinámica renal, la activación del sistema neurohormonal, la inflamación, el estrés oxidativo, la incuria miocárdica directa y el estrechez de las miofibrillas, que todo esto va a generar esta distensión en las miofibrillas o este daño del miocárdico directo, en que se liberen los péptidos natriuréticos. Hay muchos péptidos natriuréticos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, y el péptido natriurético tipo B, hace poco les decía en terapia intensiva, que el péptido natriurético B es por brain, y brain fue porque se descubrió en el cerebro de los puercos. Fue ahí donde se extrajo experimentalmente esa partícula, esa molécula, y por eso pensaban inicialmente que era secretado por el cerebro, pero no era secretado, era simplemente que estaba circulando por ahí. Entonces, ¿para qué nos sirven los péptidos natriuréticos? Por su valor predictivo negativo. Fíjense cómo tanto en el crónico como en el agudo, si tú tienes un péptido natriurético de 20, no tiene insuficiencia cardíaca, porque tiene un valor predictivo negativo muy alto. Entonces, además de todo su examen físico y toda su historia clínica que acaban de hacer, ustedes continúan, ¿qué es lo correcto? Pedir el péptido natriurético, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otras condiciones nos van a elevar los péptidos natriuréticos? Pues los infartos, las embolias pulmonares, la insuficiencia renal, ¿no? La hipertensión pulmonar, la sepsis de cualquier índole, abdominal, genitourinaria, pulmonar. Y aquí, la insuficiencia cardíaca crónica, pues, la edad avanzada, la fibrilación auricular, la falla renal, fíjense, con tasas de filtrado glomerular menores de 45, ya podemos esperar ver péptidos natriuréticos elevados. La propia hipertrofia del ventrículo izquierdo por hipertensión. Entonces, sí, el mensaje central es que el BNP y el NT-proBNP sí nos ayuda a descartar, pero no confirma el diagnóstico. ¿Cuál sí nos ayuda a confirmar el diagnóstico? Pues el ecocardiograma transtorácico. El ecocardiograma transtorácico, decía mucho el doctor Guadalajara, que es una herramienta incruenta, accesible al pie del paciente y no costosa. Estoy de acuerdo, sí, pero no estoy de acuerdo que en la actualidad ya todos quieran reemplazarse por el ecocardiograma, porque les estoy dando esta plática
con la intención de que evalúen y vean de que se pueden hacer los diagnósticos de una forma clínica, ¿de acuerdo? Ahora bien, la resonancia magnética pues es una herramienta, una modalidad de imagen mucho más sofisticada, que además de ver la estructura y función del corazón, nos permite evaluar mejor al ventrículo derecho y ciertas enfermedades infiltrativas, miocarditis, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Fabry, hemocromatosis. Entonces, bien, ya tenemos que nuestro paciente tiene, este es otro paciente de otro cubículo que lo encontramos con una taquicardia sinusal a 110, no hay datos de isquemia, lesión o zonas de inactivación, tiene un péptido natriurético elevado y ya le hicieron un ecocardiograma y sale con una fracción de expulsión del 38% aquí, con movilidad, con hipocinesia generalizada. Aquí la pregunta sería, ¿y si la fracción de expulsión tiene todo esto y tiene una fracción de expulsión del 50%, ¿tiene o no tiene insuficiencia cardíaca? La respuesta, ¿qué harían ustedes? Ya descartamos insuficiencia cardíaca. Vamos a repetir un eco en 2-4 semanas porque pues, no me creo este resultado. Vamos a hacerle un cateterismo cardíaco a ver qué le encontramos. O consideramos de que puede haber una entidad de que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Bien, pues sí existe esta entidad y ya se ha visto desde estudios del DIG. Estos estudios, Chan, DIG y iPreserve, son estudios de la década de los 80s y 90s, o sea, no crean que son estudios actuales. Ya desde hace tiempo se había detectado que en pacientes con fracción de expulsión conservada tenían aún así hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad, y aumento en la mortalidad en general. Entonces, sí existen pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que no, porque es algo que yo he platicado mucho con mi tocayo, el doctor Ramón Díez. Eso es una realidad. El cardiólogo anteriormente tenía la idea de que tiene fracción de expulsión del 50%, no tiene insuficiencia cardíaca. No, así no es. Así no es. Puede tener insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada y a lo mejor les pudiera decir que la fracción de expulsión, la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida comparada con la fracción de expulsión conservada, se dan un entre y entre, o sea, están en una gráfica de pasteles, fíjense, circulares, cómo están distribuidas en una proporción similar. Depende mucho de la literatura donde lo vean. Hay artículos del JAMA donde dicen que sí es mayor la preservada, hay otros que dicen más la reducida. Pero fíjense algo bien interesante, la mortalidad, para los que no alcanzan a ver, es del 75.3, 75.7 y 75.7. Es del 75% para las entidades, 3 entidades. Insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión reducida, de rango intermedio, que es de 41 a 50%, y preservada más del 50%. Así se clasifica la insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces ya a este punto ya hicimos toda esta batería diagnóstica y concluimos que nuestro paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida del 40%. ¿Qué hay que saber? Pues bueno, que tienen la mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, o sea, por la R que está aquí, lo más probable es que vayan a fallecer de una causa cardíaca o de una insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico o una muerte súbita. Pero los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, lo más probable es que fallezcan de otras cosas. ¿Como cuáles? Como EPOC, como hipertensión, como insuficiencia respiratoria, como insuficiencia renal, como sepsis, como cáncer o como otras enfermedades. Entonces, son pacientes que tienden a tener más fragilidad o más tendientes a complicarse y no podemos quitarlos del mapa, que son pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo aquí, en este paciente, fracción de expulsión del 38%, una sistólica la pulmonar de 42 con una disfunción diastólica grado 2 y vemos que tiene disnea, edema de estertores, ingurgitación yugular, BNPs altos. ¿Cuál es el tratamiento a seguir en este paciente? Pues bueno, este es el algoritmo de tratamiento más reciente propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología. Fíjense que si recuerdan las primeras diapositivas que les puse, pues no existía todo esto. Estos son los famosos 4 fantásticos, así los gringos les encanta
sus poner apodos y poner palabras así coquetonas para que sean más digeribles para el público, pero estos son los 4 fantásticos, así los denominaron, porque estas 4 terapias son las que se han visto que inciden en la mortalidad. Entonces es muy importante que un paciente que ustedes tienen hospitalizado trate de ser egresado con la mayor parte de los 4 fantásticos que les comento. ¿Por qué? Porque les vamos a disminuir la mortalidad. Ahora, ¿qué pasa? Que el uso de los beta bloqueadores, el uso de los inhibidores de la ECA no son efectos de clase. ¿Qué se le denomina efecto de clase? Efecto de clase quiere decir que no todos los beta bloqueadores van a disminuir mortalidad en insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles sí? Bisoprolol, carvedilol y succinato de metoprolol. Nebivolol tiene ciertos estudios contradictorios, que su estudio pivote fue el Seniors, ¿sí? Porque utilizó otra temática para hacer su estudio, pero prácticamente estos son los de los beta bloqueadores. Y de los inhibidores de la ECA, fíjense cómo aquí no aparece perindopril. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no está estudiado, no quiere decir que no sea. ¿Qué pasó? 5 minutos. Entonces, bueno, ya tenemos aquí instaurados nuestros 4 fantásticos, pero ¿qué otras opciones de tratamiento podemos dar? Bueno, pues podemos pacientes que son isquémicos y que tienen una fracción de expulsión del 35% y que ya está instaurado este paso, pues un desfibrilador. O en aquellos pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda y que tienen un QRS mayor de 150 milisegundos, pues usar un resincronizador cardíaco. Entonces, ¿cómo se tiene que ir intensificando? Pues aquí están, tratar cada 3 a 6 meses, ir viendo la posibilidad de incrementar o cambiar a sacubitril valsartán, o si se puede con la tasa de filtrado glomerular agregar espironolactona, o valorar si está, a pesar con beta bloqueadores, sigue con frecuencias cardíacas arriba de 70 y que esté con dosis máximas toleradas, pues agregar ivabradina, ¿no? Este es un estudio muy importante porque fíjense que aquí, además del uso de la terapia de los 4 fantásticos, aquí estos pacientes, este artículo quiere decir que el uso del NT-proBNP en el seguimiento de los pacientes hasta 48 meses, pero fíjense cómo a partir de las 12 meses las curvas se empiezan a abrir ampliamente. Un péptido natriurético menor de 1000 picogramos sobre mililitro durante el tratamiento se asoció a una menor incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Entonces, este estudio nos hace, además de tener nuestros medicamentos con eso, hay que seguir a los pacientes con péptidos natriuréticos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo además la terapia de dispositivos, que es la resincronización cardíaca, cómo disminuye o mejora la supervivencia libre, es la supervivencia cuando se coloca un resincronizador a la terapia médica habitual, ¿verdad? Claro, como requisito, bloqueo de rama izquierda y un QRS mayor de 150 milisegundos, ¿verdad? Pero hasta el 30% de estos pacientes que se les coloca un resincronizador, este es un resincronizador, no tendrán una buena respuesta. Este es un resincronizador que pusimos aquí en el hospital, en sala de hemodinamia. Aquí está un electrodo que va hacia el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y aurícula. No es que llegue al ventrículo izquierdo, sino que se utiliza una vena epicárdica y pues estimula directamente al ventrículo izquierdo. Aquí en el electrocardiograma podemos ver que son QRS de 160 milisegundos y se acortó el resincronizador en este paciente a un QRS de 130 milisegundos, le confiere una mejor capacidad funcional y mejoría de los síntomas. Hay terapias para tratar la insuficiencia mitral, que es el uso de los clips mitrales, y también, por ejemplo, la rehabilitación cardíaca, ¿verdad? La rehabilitación cardíaca que se ha visto sesiones, 36 sesiones en 12 semanas, 3 veces a la semana, objetivo 90 minutos semanales. Se vio cómo en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y que tenían fracciones de expulsión del 25%, pero a partir de, o sea, pacientes muy enfermos, cómo eran llevados a rehabilitación cardíaca, el punto compuesto de muerte y de hospitalización por insuficiencia cardíaca lo disminuyó, además de la terapia médica. Mejoró también el consumo de oxígeno y el tiempo de ejercicio cardiopulmonar.
¿verdad? Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Las hospitalizaciones y rehospitalizaciones son un marcador de gravedad inminente. Fíjense cómo va deteriorando con cada hospitalización la calidad de vida, va aumentando la mortalidad y el deterioro crónico. Entonces, una vez que han tenido esos pacientes que mejora la fracción de expulsión, no hay que nunca suspenderles la FEVI, aunque hayan tenido ya recuperación de la fracción de expulsión, no se suspende el medicamento. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay una disminución del 10% y se vuelve a dilatar el ventrículo izquierdo si nosotros suspendemos el medicamento, ¿no? Entonces, fíjense cómo prácticamente en estas curvas de tiempo-evento podemos ver cómo en el grupo control, que nunca se le suspendió el tratamiento médico a pesar de que ya había recuperado la fracción de expulsión, cómo se empieza a abrir la curva con la gente que se les quita, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Pues bueno, hay terapias genómicas, terapias de ARN que vienen en puerta, terapias de monitoreo hemodinámico, uso de plataformas o anuloplastías, todo por intervención. En la actualidad pues ya todo se está tratando de hacer por intervención. Esto es algo que sí les quisiera decir de los mensajes centrales. Hay que tener bien en claro todo esto desde el inicio hasta el fin, y hay que vencer la inercia terapéutica, ¿verdad? Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. En el cuadro de ya que se usaba antes de seca, húmeda, caliente, fría, ¿ya no se usa? Sí. Sí se puede seguir utilizando. En realidad esto es una plática que pues traté de fusionar muchos conceptos porque hay pláticas puramente de tratamiento, otras de diagnóstico, otras de insuficiencia cardíaca aguda, pero lo que tú me estás mencionando, claro que se debe de seguir utilizando. Te da una idea muy clara del estado hemodinámico y del estado congestivo de tu paciente. Entonces, son los 4 cuadrantes exactamente, el húmedo, y tu peor escenario sería el del cuadrante, si tú lo estás viendo de frente, el del cuadrante inferior hacia la derecha, hacia tu derecha, porque es el paciente con choque cardiogénico, ¿no? Entonces es un paciente que tiene un índice cardíaco bajo y que tiene la presión telediastólica del ventrículo izquierdo incrementada hasta congestivo, con estertores, ¿verdad? Más o menos te ayuda a guiar tu terapia. Pues ese paciente que le va a ayudar mucho, pues el diurético, que le va a ayudar mucho el inotrópico. Bien, pues le damos un aplauso. Gracias.